Bienvenidos al Seminario de Lectores de Jean Robert. Mi nombre es Héctor Betancourt. En nombre del Laboratorio de Artes y Humanidades Dragón de Jade, anfitrión virtual de esta reunión, les doy la más cordial bienvenida, deseando a todos ustedes fortaleza, sabiduría, crecimiento en esta primavera que está iniciando. Seré moderador de la tertulia, lecturas. Hoy, 21 de marzo de 2023, celebramos nuestra 41ª sesión y seguiremos en la lectura del prefacio a las obras completas de Iván Illich, escrito por Jean Robert y Valentina Borremans. Los comentarios los haremos entre todos y leeremos juntos de la mano de la doctora Silvia Marcos, coordinadora de nuestro seminario. Bienvenidos. Silvia, unas palabras iniciales. Bueno, yo simplemente tengo aquí una frase que me parece muy importante de este prefacio de Jan. Dice, está hablando de ese incidente poco afortunado que opacó ese libro con las feministas de Berkeley que estábamos ahorita hablando. Aunque, dice él, Jan, en ningún sentido fue una crítica del feminismo, sino una epistemología de la crítica social. Entonces yo quiero que esto quede claro, porque no vamos a estar hablando del feminismo por el feminismo, o sea, o para el feminismo, o sobre el feminismo. O sea, aquí el género vernáculo hay que colocarlo en su verdadera dimensión de aportación analítica. Y la aportación analítica que hace es mucho más amplia que vincularlo con el feminismo o con el encuentro desafortunado de hace 30 años que tuvo Iván con las feministas de Berkeley. Entonces, yo pienso que es muy importante no dejar que se atore ahí la discusión y que tengamos conciencia de que es lo que es el género vernáculo, es una crítica de la una epistemología de la crítica social. Si queremos definir en síntesis, el género vernáculo es eso. Entonces, claro que como el género se ha vuelto mucho una parte de lo que reclamamos las feministas por la historia que narré yo la vez pasada, les conté muy rápidamente, pero yo me escuché y yo les suplico que vuelvan a escuchar la grabación que hiciste, Héctor. Y yo creo, Marcelo, por lo que tú me estabas diciendo, urge que vuelvas a escuchar la introducción que yo di, magna, a lo que es el feminismo y su relación con el género vernáculo. Esa grabación quedó perfecta. Yo la voy a usar para cuando me piden que yo mande o que dé opiniones o que me quieren entrevistar, voy a mandar esa grabación porque quedó muy perfectamente, no sé si la editaste o la sintetizaste o algo, pero quedó clarito la propuesta desde el feminismo mío, del feminismo descolonial. ¿Qué pensamos del género vernáculo desde el feminismo descolonial? ¿Y qué pensamos de toda la trayectoria de todos estos años, del 82 al presente? Entonces, ahorita hay que guardar en mente la separación o la clarificación que hace Jan en este prefacio para no confundir las luchas feministas, las 100 o 150 o 1000 diferentes posturas del feminismo contemporáneo con las propuestas del género vernáculo de Iván Illich. No hay que confundir, hay que guardar cada una en su dimensión
adecuada. Eso es lo que yo pensaría que es importante para empezar a, a leer colectivamente. ¿Mm? Yo creo que ya con eso ya di una introducción. Muchas gracias, Silvia. Entonces vamos a compartir la lectura donde nos quedamos la vez pasada. Y si quieren, yo comienzo. Y por favor, Miguel, Enrique, siéntanse con toda la confianza de que cuando haya un comentario puedan hacerlo. Igualmente, Silvia, Alicia, todos los que estamos aquí presentes. Ahí donde Polanyi veía un desencastramiento, Illich vio una degeneración progresiva, es decir, una pérdida del género vernáculo y su reemplazo por lo que llamara el sexo económico. Bajo la égida del género vernáculo, los registros de la historia y de la antropología presentaban más diferencias que el más rico de los tapices orientales. Aquí el siglo II europeo, allá los samuráis de la época Edo, más lejos los Cuauhhuitl, los Tlingit y los Haida, pueblos del Potlatch, más al norte los Inuit o esquimales, sin olvidar el París de Hugo de San Víctor. Comparada con todos los motivos culturales, entre comillas, en los que se encarna el género vernáculo, la modernidad no es diferente, sino radicalmente diversa, distinta, heterogénea. Illich sin duda recordaba a Santo Tomás. Cita: lo diferente lo es en relación, pues cada diferente es diferente por algo. En cambio, lo que es diverso, de diversus, literalmente vuelto del otro lado, lo es por el hecho de que no es el mismo en nada. E Illich evocaba la imagen del guante vuelto al revés, de la tela volteada sin forma alguna. La modernización, termino en esto, sinónimo de occidentalización, es una inversión progresiva de la trama de los modos históricos de percibir y de subsistir. Creo que ahí nos habíamos quedado. Estamos retomando. Entonces, seguimos. Ahí está. Más tarde, sin renegar de esa imagen, Illich asociará la pérdida histórica del género, es decir, el movimiento de modernización o de occidentalización, con una desencarnación y un envilecimiento del frente a frente con el prójimo. Recordemos, sin querer deducir lógicamente, una observación histórica de una intuición teológica que Illich jamás dejó de tener presente en su espíritu, la traición del misterio de la encarnación y de la vocación del samaritano. Pero es también el momento de recordar el cambio por el cual en Illich, el historiador, toma el relevo del teólogo desde que éste mostró la punta de la oreja. El historiador no se carga con mayúsculas. El verbo, la palabra, son carnales cuando las pronuncia una boca y las escucha un oído de carne. Hoy en día, observa el historiador sociólogo, de 100 palabras escuchadas en un día, más de 90 no emanan de bocas de carne y se dirigen menos todavía a interlocutores personales. Entre esos dos límites se da un proceso de desencarnación de la palabra de la que Sócrates tuvo la intuición, véase el Fedro de Platón, y de los que la alfabetización laica de la Europa oral a partir del siglo XIII solo fue un lejano esbozo. En cuanto a la encarnación perversa de las entidades sin carne, se acelera en la multiplicación de falsas concretudes y de pseudo perceptos y culmina en una transformación tecnógena, es decir, asistida por la técnica del sentido de la materia. Para el historiador, por lo tanto, la traición a la encarnación
toma dos formas observables. Una lenta desencarnación histórica y más recientemente una pseudoencarnación tecnógena de entidades intrínsecamente desprovistas de carne. Yo creo que aquí urge que alguien Sí, comente, porque aquí vemos clarísimo una de las permanentes propuestas del pensamiento de Illich y de Jean Robert, esta búsqueda de la encarnación, esta búsqueda de la palabra que es emitida por labios de carne y que es escuchada por oídos, orejas de carne también, y toda esa pérdida teológica de la encarnación. Y como decía Javier la vez pasada, sobre el trabajo de Jan en el último libro que sería bueno que empezáramos a comentar, La Edad de los Sistemas. En ese último libro, esta pérdida de la encarnación está muy presente en lo que retoma Jan de Iván Illich, y cómo la búsqueda que ha tenido el pensamiento de Iván Illich o la propuesta profunda ha sido una vuelta a la encarnación. Entonces yo esto lo diría, pero me gustaría oír, porque es el historiador, por lo tanto, la traición a la encarnación toma dos formas observables: una lenta desencarnación histórica y más recientemente una pseudoencarnación tecnógena, o sea que pretende encarnarse en la técnica, en la pantalla, que de entidades intrínsecamente desprovistas de carne. Yo creo que aquí hay un aporte del pensamiento de Illich muy importante, vinculado con la tradición y la propuesta del género vernáculo. así es. Yo quisiera comentar esto a mí me hace pensar inmediatamente en la música. A mí siempre me ha sorprendido el hecho de que ahora la gente en general considera la música como el ruido que escuchamos grabado, ¿no? Sí, En realidad es ruido, porque la música, hasta que apareció el gramófono y toda la técnica de reproducción musical, era algo que sucedía, era algo que habían manos tocando el instrumento, gente cantando, encarnado. Generalmente la música estaba siempre asociada a la danza, a la fiesta, a una celebración. Y ahora escuchamos ruido por todas partes, que es, entre comillas, le llaman música, pero no es música, es ruido. Música es realmente cuando está sucediendo encarnadamente un acto musical verdadero, que está sucediendo en el momento, que está el misterio de esa proximidad de alguien que toca o canta y hay una parte que está escuchando frente a ese músico, frente a esa persona. Enrique, no sé si quieras comentar. Pues me ganaste la misma idea. La música eh, está presente en todo momento, pero una música que es de fondo o es de ruido o es de no sentirme solo y no sentir el silencio es una profanación del acto musical. Sí, pero aquí me gustaría complementar también con otra cosa, o sea, eso mismo sucede en este momento que estamos nosotros encarnando palabra de Iván Illich, de Jean Robert, a través de, o sea, cada quien en un lugar distinto. Yo estoy acá en Morelia, ¿no? Tú estás en Cuernavaca, están varios en Cuernavaca, están en México. Entonces, aquí sí, pues, para no traicionar esto de la transformación tecnógena, pues mejor vamos a reunirnos todos en un punto, pero pues no es
factible, ¿no? Y aún así, esta palabra yo creo que no pierde su fuerza cuando interactuamos personas que nos reconocemos como personas, como compañeros de viaje en esta existencia, ¿no? De modo que tal vez también haya que hablar de dónde está, si hay música profanada o haciendo ruido, o no, ¿no? Si nos sentamos a escuchar una sinfonía en colectivo que está grabada, pues tal vez tenga su sentido musical. La semana pasada fue mi hija a ver el ballet de El Lago de los Cisnes allá en México y lo que le molestó muchísimo fue que no había orquesta. O sea, estaban las bailarinas y todo, pero con la música grabada y le pareció así muy, ay, muy como, muy falto de la fuerza de la música presente, que además es lo que pasa cuando uno lo va a ver normalmente, ¿no? Pero, o sea, que incluso aquí en Morelia hubo una puesta de ballet con orquesta, ¿no? Y eso le fascinó más, aunque era de menor calidad, pero era con música en vivo. Sí, y sí, eso de lo grabado, la música grabada y las palabras grabadas, ahora están muy de moda los podcasts, ¿sí? Y uno puede agarrar y en lugar de escuchar el radio en vivo, que es una manera también de hacer participar, por lo menos en vivo, ¿sí? El podcast, pues uno lo escucha cuando se le antoja, ¿no? Y es esta transformación tecnógena que, no sé, empieza a generar también las tribus, las comunidades, pero otro tipo, y son ya unas comunidades muy tecnificadas, ¿no? Nuestros chavos de hoy también hablan ya muy tecnificado. Se están perdiendo esta capacidad de compartir la palabra vivamente y una palabra de la persona desde el espíritu, desde lo profundo y no solamente desde las cosas que están fluyendo en la vida del placer, del hedonismo, de la superficialidad. Es lo que quería comentar. A ver. Gracias, Enrique. Miguel Valencia, por favor. Sí, allí me gustaría comentar algo en relación a lo de la pseudoencarnación tecnógena, ¿no? O sea, de qué manera la técnica o la tecnología ha ido haciendo esta labor para que exista esta desencarnación. Siento que es muy profunda la desencarnación en el siglo XX cuando aparecen inventos como es el caso de la radio, ¿no? La radio, yo he leído poco sobre lo que le gusta mucho a Illich, la historia de las percepciones, ¿no? Pero sí yo asocio el nacimiento de la radio con el nacimiento del fascismo, ¿sí? Porque Mussolini fue uno de los primeros en explotar el potencial de la radio para mover masas, ¿no? Una utilización de la radio que después hizo lo mismo Roosevelt, o sea que utilizaron mucho la radio para mover masas y Hitler ni se diga. Entonces la radio transformó totalmente la palabra porque la gente en los años, hace 100 años, pues se ponía alrededor de un radio para oír a alguien hablar. O sea, una desencarnación completa produjo la radio. Pero todavía hoy en día la radio tiene una potencia enorme porque la misma televisión no pudo acabar con la radio porque en muchos sentidos la gente quiere seguir oyendo radio y sentirse medio acompañada oyendo cosas. Hasta las telenovelas o radionovelas eran muy potentes en ese medio. Es el caso del cine compitiendo con el teatro, ¿no? O sea, los cinéfilos pues hablan enormemente de las bellezas del cine, pero en cierta medida el cine vino a desplazar un poco al teatro, aunque afortunadamente existe una reacción en las gentes de que siguen amando el teatro. O sea, cuando menos ciertos sectores prefieren una actuación de un actor
vivo, verlo vivamente trabajar, que no verlo en una pantalla. Sin embargo, la pantalla sigue teniendo un impacto enorme. Esto me remite también, pues desde luego la televisión ha sido 60 años de ensayos sobre los impactos de la televisión en el imaginario social. Y bueno, pues ya con la televisión se dijo que pues, se embrutecía a la gente. Este embrutecimiento o ese empobrecimiento de la cultura ya fue sentido desde antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando este señor, el que habla de la granja, Owen, habla sobre la creación del neolenguaje, o sea, el empobrecimiento, y comparaban el hecho de que las obras de Shakespeare eran para campesinos y tienen una riqueza inmensa de lenguaje. O sea, se pregunta a la gente cómo los campesinos de hace 500 años podían entender completamente el lenguaje de Shakespeare. Los 30,000, 50,000, 200,000 palabras que tienen las obras de Shakespeare, y cómo el inglés, que era una de las lenguas más ricas de Europa, se empobreció totalmente con el inglés básico, que empezó a nacer hace 100 años. Esto también liga con el hecho de que de lo que llamamos el celular o el teléfono inteligente, el smartphone, ¿no? Que es para algunos la forma más apocalíptica de la desencarnación. La manera en la que un ser humano queda totalmente metido en el sistema y totalmente desencarnado, ¿no? En ese sentido, también se liga con una tesis de un gran teórico del marxismo, por cierto, situacionista, que fue el gran ideólogo de los movimientos del 68 francés, Guy Debord, que escribió un libro clásico que se llama La sociedad del espectáculo. O sea que en esta sociedad moderna, pues ya la gente no es actor, solo ve actores. O sea, antes se jugaba fútbol en todas las colonias, ahora nada, todo el mundo ve a unos pocos jugar y todos los demás dejaron de jugar. Sin embargo, todos dicen que son deportistas. Entonces, el espectáculo, según Debord, manipula y embrutece a toda la población. Yo creo que este asunto del espectáculo, él decía que todo está ligado: radio, televisión, periódicos, desfiles, óperas masivas, estas óperas de Plácido Domingo, así en la que asisten 10,000 personas y cosas de ese tipo, son parte de ese proceso moderno de la desencarnación de la que hablas. O sea, yo lo asocio a eso, cómo la tecnología va cada día más radicalmente llevándonos pues, a lo que está sucediendo en este momento, que estamos hablando por un medio totalmente desencarnado, que es el Zoom. O sea, Jean Robert detestaba el Zoom, casi no lo podíamos hacer que entrara al Zoom. Y bueno, todos reconocemos que tiene algunas ventajas el Zoom y todo, pero gradualmente va haciendo que la gente ya no se reúna cara a cara, que la gente ya no se... Y que hace 60 años nació en México un movimiento artístico muy importante que se llamó Poesía en Voz Alta, porque ya la gente solo leía poesía, pero no la decía. Y entonces ya empezó que los mismos gentes de la cultura empezaran a leer los libros en voz alta, que volviéramos de nuevo a recuperar el sentido y que la poesía no es para leerla en silencio, sino solamente en voz alta, ¿no? Y en este sentido el movimiento de poesía en voz alta pues tuvo y ha tenido una gran influencia en México, precisamente por reencarnar. Y en este sentido rescato los procesos
que ha habido desde el siglo XX para acá, para reencarnar el proceso de desencarnación que hemos venido sufriendo. Pues muchas gracias. Vamos a seguir para que avancemos en el texto. ¿Quieres continuar, Fernando, por favor? Bueno, si quieren yo continúo. A partir de 1980, los escritos de Illich pueden interpretarse como la exploración de los efectos históricos demostrables y fechables de aquellas dos vertientes de una tradición específicamente cristiana y occidental. Los que tratan de la primera vertiente se presentan como capítulos de historia del alfabeto, o mejor, de la alfabetización del mundo europeo, luego del tercer mundo, entre comillas. Al menos dos de esas obras se colocan en la tradición de los estudios de la relación entre mentalidad oral y pensamiento alfabético. Los que tratan de la segunda vertiente, la pseudoencarnación o simulación tecnógena de no realidades, han tomado la forma de historias del cuerpo, de la mirada, de la materia, y todo al final de un epílogo de la edad de la instrumentalidad. Comencemos por los estudios consagrados a la historia del alfabeto. A primera vista, se inscriben directamente en la línea de la crítica de la escolaridad obligatoria, que ante todo es una alfabetización obligatoria. Pero alfabetización es también, y muy frecuentemente, un desgarramiento del archipiélago de la oralidad o de un mundo en el que la escritura no es un alfabeto. Illich no dejará de señalar que, escolaridad o no, la proporción de los miembros de una sociedad dada que saben realmente leer y obtienen de ello placer es de alrededor de una décima. Los cursos de realfabetización de los expresidentes, directores generales presos de las angustias de la jubilación, de la jubilación, son un hecho banal en Estados Unidos. Para más de las 3/4 partes de los ciudadanos de todos los países de la galaxia Gutenberg, el alfabeto obligatorio es apenas un instrumento de sumisión a los ucases del Estado. Permítanme preguntarles qué es un ucas. Es un decreto de los zares rusos. Ah, gracias. Quisiera comentar algo de esta parte. Justamente Iván Illich en el género vernáculo decía que la mayoría de los pueblos no alfabetizados eran políglotas que hablaban muchas lenguas, ¿no? En África, por ejemplo, menciona el caso de su orfebre de Malí, de Timbuktu, que habla 7 lenguas diferentes y se da a entender en todas ellas, aunque no esté alfabetizado, ni sepa escribir, ni tenga la norma francesa o árabe, ¿no? Sino que en ámbitos vernáculos, la gente estaba siempre expuesta al modo vernáculo de hablar y la alfabetización de alguna manera es una reducción de la capacidad de pensar y de sentir al mundo. Sí. No sé si quieran decir algo, Silvia. Pues a mí me parece completamente justo lo que estás diciendo, porque yo puedo pensar aquí, no hay que irnos más lejos. A ver, en Chiapas, en la región del zapatismo, ¿cuántos idiomas se hablan? Se hablan 5 idiomas. Son 5 lenguas indígenas: Chol, Zoque, Tzotzil, Celtal, Tojolabal. Y se hablan, no se escriben, no es el universo de la oralidad. Y aquí ya revisando a Iván, pues Iván también era producto de esa tradición oral, porque él era de padre croata y de padre de una isla, de Brač,
una isla que si entran a internet y ven la isla, es una isla de campesinos y de pescadores. Y entonces, ¿en donde prevalecía un idioma particular? Porque además no hablaba todo el mundo croata. Era, digo, la lengua croata, no era la lengua como fue después, sino que se hablan muchas lenguas. Y eso, pues evidentemente es el tesoro de tener una tradición oral, además de muchas otros tesoros que podemos decir que la tradición oral nos trae. Y lo que tiene Iván es recuperar eso que parece en nuestra sociedad un atraso. Porque, por ejemplo, ahorita hace rato hablé con un arquitecto y tengo un plomero que es originario de Santa María, aquí en la carretera entre Tenochtitlan y Cuernavaca. Hay un pueblo que se llama Santa María. Y este muchachito es una calca. Y le decía yo al arquitecto, ay, pero fíjate, haz de cuenta que veo una imagen de códice. Lo veo a contraluz y el perfil perfecto. Y entonces el arquitecto me dice, sí, pero con un pero de que era indígena. O sea, de entrada hay la sospecha o inicialmente la respuesta de considerar, pues sí, pero aunque sea indígena, porque ser indígena es inferior. Y eso es lo que prevalece en la sociedad y prevalece muy vinculado con las tradiciones orales. Porque sí, yo también hace poco me estaban sirviendo unos taquitos y mi asistente técnico, que estábamos juntos comiendo los taquitos, me dice, ¿le oyó usted cómo habló? Porque se le nota que es indígena, porque no habla bien el español. Entonces, hay una discriminación instantánea y además yo diría psicológicamente inconsciente, porque estos dos compañeros que les hablo son gente linda que se dedica a trabajar para ayudar, que no son empresarios discriminadores, racistas. Es el común denominador de nuestro pueblo que pone la oralidad y el manejo de múltiples lenguas indígenas como una categoría de inferioridad. Y lo que hace el pensamiento de Illich y su crítica al alfabeto o a la alfabetización, que yo les recomiendo mucho porque el último libro de Jan, La Edad de los Sistemas, tiene todo un capítulo sobre la alfabetización y cómo la alfabetización es una irrupción destructora en las tradiciones de transmisión oral. Yo las llamo así. Ese no es término de Illich, es término de lo que yo vengo estudiando. Entonces, la alfabetización se considera per se instantáneamente una adquisición positiva, algo que ayuda. Nadie puede decir que no, porque en el mundo en que vivimos se necesita para sobrevivir en este mundo. Pero hay que recuperar por lo menos la lucidez de que fue una pérdida esa época de oralidad en donde se podían hablar 5 idiomas o 7 idiomas sin que se escribieran ni leyeran, sin que pasaran por lo escrito. Entonces, yo creo que eso es básicamente el comentario que yo haría a esta parte. Gracias, Silvia. Enrique, ¿quieres decir algo? Sí, muy breve, complementando esto. Fíjate que hay alfabetización moderna y lo que serían los alfabetos antiguos, digo, los griegos, que además las letras tenían además simbologías, ¿no? Y también significaban números, o sea, y además, como aquí hay una palabra importante, Galaxia de Gutenberg, Ujú. habla
de la homogeneización del texto, ¿no? Porque antes de Gutenberg era copia de copia de copia de copia y tal vez alguna copia ya no era exactamente igual que la anterior y tal vez llevaba algún contenido de parte del copista, ¿no? O sea, donde entraría esa posibilidad de darle más vitalidad al lenguaje. Pero ahora estamos en una época tal cual, ya no solamente es el alfabeto Gutenberg, la homogeneización, sino que hay una academia de la lengua española que nos dice que tu palabra no tiene cabida, porque se te ocurrió inventarla y no está bien, no es correcta, ¿no? Y eso ya es ciertamente una sumisión muy canija, ¿no? La vitalidad del lenguaje es que es evolutivo y estas academias lo acotan mucho, ¿no? Bueno, es lo que quería ir a hablar de Galaxia Gutenberg, ¿no? Que también me parece significativo. Muy interesante. Gracias, Enrique. Miguel, breve para que avancemos rápido. Muy conciso, por favor. Estás con el micrófono apagado. Comentario rápido sobre el caso del músico Karl Orff. No sé si ustedes han oído hablar de él, de Carmina Burana, hizo esto. Él tenía una escuela de música y tenía una regla que siempre pareció muy sorprendente. Decía, no acepto niños que ya están alfabetizados para entrar a estudiar música conmigo. Eso es un detalle muy especial. ¿Qué es lo que vio Karl Orff en el alfabeto para destruir las capacidades musicales de un niño? Y dos, cuando se habla de la galaxia de Gutenberg, pues es el hecho que es la introducción de la idea de la industria, que es hacer la uniformidad. La industria lo que fabrica son cosas iguales y la industria choca totalmente con la naturaleza, que todo es diferente, todo es diverso, ¿sí? Y por eso la industrialización del mundo hace pedazos al mundo. Y el principio de la industria fue uniformizar los textos. La máquina impresora repite la misma cosa y hace 1000 copias iguales, ¿no? Gracias, es todo. Gracias por sus comentarios, todos muy enriquecedores. Marcelo, ¿puedes seguir con la lectura? Sí, está bien. Es aquí, ¿verdad? ¿Comencemos? Sí, con el fin de conquistar un punto de vista. Aquí abajo, ok. Con el fin de conquistar un punto de vista fuera, o mejor, de cara al mundo del alfabeto, Illich aprendió lenguas orientales, el tagalog, lengua de Filipinas, en la que se volvió rápidamente conversador, luego el urdu y el hindi. Después se inició en los 2 silabarios japoneses antes de abordar los signos de valor ideográfico, los kanji. Se interesó en los trabajos del sinólogo belga Pierre Ryckmans, Simon Leys, para quien leer el chino no es leer, entendamos, no es etológicamente lo que los occidentales llaman leer, pero Illich debió rendirse ante la evidencia. A los 50 años, incluso si su memoria era muy ágil para registrar nuevos modos de decir, no creía en las lenguas, entre comillas, sino en las hablas, y su garganta, muy flexible para pronunciarlas, debió abandonar la esperanza de habitar verdaderamente una topología mental no occidental, incluso no alfabética. Para él, la página cubierta de caracteres alfabéticos era la metáfora del modo de pensar occidental. Él mismo lo dirá. Cita, entre más reflexiono en las tecnogénesis de la página moderna, comprendo quién soy, paréntesis, pasajes en itálicas, párrafos, el vínculo de una nota marginal aquí, allá una referencia bibliográfica que esmalta espontáneamente la marcha de mis pensamientos. En cuanto digo lo que pienso, es como si lo leyera en una página interior. La estructura de la página se ha vuelto, en grado alarmante, la forma de mis pensamientos, proyectos y memorias. Mi experiencia es biblionómica,
Me he vuelto un bibliónomo. Ok. En lugar de buscar un punto exterior desde donde contemplar el mundo mental del alfabeto, se convenció de que debía situarse más bien en un recodo crítico de su historia. Decidió estudiar las relaciones entre lo dicho y lo escrito a partir de la emergencia de la página concebida como un orden ya no auditivo, una especie de partitura musical, sino visual. En la época del SIDOC, las reflexiones de Illich sobre las diferencias entre lo dicho y lo escrito ya lo habían llevado a interesarse en las devociones pueblerinas, que tal vez difieran de los cultos homologados por las jerarquías, tanto en la mentalidad oral, difiere del pensamiento alfabético, tanto como la mentalidad oral difiere del pensamiento alfabético. Con su colaboradora Valentina Borremans, cofundadora y directora del SIDOC, comenzó una colección de documentos que más tarde definieron como las fuentes para el estudio de la expresión de la fe en América Latina, CA 1820-1850. Después del cierre del SIDOC, Valentina Borremans prosiguió sola esta investigación con el fin de crear un fondo de fuentes para el estudio de las expresiones devocionales, de las manifestaciones de la piedad, de las costumbres asociadas con las celebraciones religiosas, los gestos festivos, las expresiones de la imaginación vernácula en las actividades litúrgicas y de muchas otras cosas. Ella salvó del olvido bibliotecas enteras, fragmentos de pequeñas revistas locales que iban a tirarse, imágenes piadosas y boletines de cofradías, recogidos con paciencia y amor por un viejo cura rural, pero despreciados por su joven sucesor, colecciones únicas roídas por los ratones, comidas por los gusanos, enmohecidas por la humedad. Entre ellas hay muchas que iluminan la relación entre lo escrito y lo oral, particularmente las cartas pastorales de los obispos y los avisos. Las cartas pastorales estaban destinadas a leerse en voz alta en las iglesias. En cuanto a los avisos, se pegaban en las calles y se leían y comentaban en voz alta. Esta colección existente en microfichas, estimadas en unas 100,000, pero los historiadores esta colección existe en microfichas, pero los historiadores las ignoran. ¿Sigo? La segunda vertiente de las obras, después de 1980, aborda la encarnación virtual de no realidades a través de la manipulación científica de la percepción de la materia y de los pseudoperceptos implantados en el cuerpo de las mujeres y en menor medida en el de los hombres, tanto por el sistema biomédico como por la educación y la planificación urbana. Iniciada alrededor de la mesa de Bárbara Duden, esta investigación se diversificó en exploraciones conducidas por los comensales de Illich. Durante 10 años, el filósofo itinerante hizo escala cada invierno en Bremen, ciudad de los famosos músicos del cuento de Grimm. Todos los viernes por la tarde impartía un seminario en la universidad. Algunos oyentes atravesaban la mitad de Alemania para irlo a escuchar y conversar con él. Por la noche una corte de amigos iba al Viertel, antiguo barrio a escala humana, donde Bárbara Duden invitaba a quienes querían acompañarlo. Los debates que se entablaban alrededor de esos banquetes, a la vez frugales y generosos, se prolongaban frecuentemente en conversaciones espontáneas hasta el sábado por la tarde. Esta hospitalidad que nunca se declara vencida permitió dar un sentido concreto al único proyecto de reforma universitaria, entre comillas,
que Illich nunca deseó desplazar del centro de gravedad de la universidad, lejos de las aulas y de los salones de clase, hacia sitios más acogedores, provistos de una cocina para espaguetis, de una reserva de buenos vinos y próximos a una buena biblioteca. Múltiples líneas de investigación salieron de esta mesa alegre y estudiosa. Bárbara Duden se lanzó a una historia del cuerpo y de su autopercepción que se ha vuelto ya autoridad en Alemania y más allá de ella. La historia del cuerpo la llevó a la del embarazo y más allá a la crítica de la implantación de pseudoperceptos en el cuerpo de las mujeres en cinta que caen sin defensa en los arcanos del sistema biomédico. Si el cuerpo es histórico, el lugar, el UBI, que es su correspondiente, también lo es. Jean Robert escribió ensayos cortos en inglés y un libro en alemán sobre la destrucción de los lugares concretos por los instrumentos, primero conceptuales, luego mecánicos, de la especialización, es decir, de la sustitución del lugar por el espacio. En un dominio próximo, Ivan Illich, Wolfgang Sachs y el propio Jean Robert escribieron 3 ensayos independientes que inician una historia del descubrimiento, o mejor, de la invención de una certeza moderna, el concepto de energía, cuya forma esotérica E, que solo comprenden los físicos, entre paréntesis, es la deriva de la acción por el tiempo o la integral de la fuerza por la distancia, cierra paréntesis. Tiene un doble popular que recorre las calles, influye en los políticos, inspira las terapias New Age y justifica el aumento de los impuestos y de las guerras. Inspirado en la idea de una arqueología de las certezas modernas, Wolfgang Sachs publicó una obra colectiva de arqueología conceptual del desarrollo, mientras que el novelista y lingüista Uwe Poerksen observaba el nacimiento de una clase de palabras propias de las nuevas tiranías fundadas sobre irrealidades seductoras. Ay, me perdí. Que muchos toman por certezas incuestionables. En 1987, Ludolf Kuchenbuch, el medievalista editor y autor de una notable serie de cursos para estudiantes de las universidades por correspondencia de Hagen, publicó la primera versión en alemán y dictada a la manera medieval de lo que sería el libro En el viñedo del texto. A partir de esa fecha, Kuchenbuch no dejó de conversar con Illich sobre la historia de la emergencia del texto como objeto mentalmente desincrustado de la materialidad de la página. También alrededor de la mesa de Iván se formó el Pudel, extraño mote que designa a un grupo de investigadores sobre el sentido de la justa medida y del sentido común, formado por Silja Samereski, la historiadora de la genética, Matías Rieger, el musicólogo, Samar Farage, el arabista, Sahai Samuel, el analista de los cuerpos profesionales y de su efecto destructor sobre la idea del equilibrio de los poderes que fundaba la difunta democracia norteamericana. Illich mismo coronó estas diversas incursiones en un libro que podría ser fundador de un nuevo dominio de errancias disciplinarias, una historia de la materia, o más precisamente en inglés, A History of Stuff. H2O o las aguas del olvido, aborda la transformación de una materia histórica, el agua, en un fluido incoloro, inodoro e insípido, H2O, un producto industrial
como el aceite o el líquido negro que circula en las alcantarillas, sentidos heterogéneos del aquí y del allá, corresponden por una parte al agua, siempre cargada de esencias terrestres, lugares fundados por un acto único, y por otra al H2O, espacios planificados de ciudades nuevas, donde los gorgoteos de todas las aguas, entre comillas, en los tubos es el mismo y donde el aquí, entre comillas, apenas si se distingue del allá. Estas exploraciones del sentido de la materia, de la autopercepción o autocepción del cuerpo y de las palabras para decirlo, no podían dejar de conducir a Illich a cruzar la pista de los fenomenologistas, en particular de Gastón Bachelard. Está ahí, Marcelo. Podemos hacer una pausa. No sé si alguien quiera comentar algo de todo esto que se está diciendo. ¿Alguien levanta la mano? ¿Nadie? Bueno, Marga, Servando. yo, Silvia. no, qué bueno, Servando quería hablar. Sí. Servando mejor que empiece. ¿Servando? Está con el micrófono apagado. No, yo creo que no. No sé si no. Aquí Servando. estoy. Es que sí, no tengo no tengo imagen, pero bueno, he estado escuchando. Pero pues es que he estado pensando mucho en todo, en la lectura y pues, ¿qué podemos comentar? Pues, por ejemplo, precisamente lo último que leyó Marcelo, pues me viene una imagen de un mapeo que hacen los pueblos de los volcanes, ahí en el plantón de Bonafont, en Metrapanapa, donde este mapeo y esta imagen lo que reproduce es el cuerpo de una mujer y de ese cuerpo fluye un río. No sé si ustedes conocen esa imagen, pero es muy evocadora porque es precisamente pues la concepción, la creación del concepto de territorio y del cuerpo como parte del mismo, y que pues es cierto que en la mujer y en la cultura de las mujeres, la tierra es una extensión de su cuerpo. Al menos así tengo yo entendido que se concibe, y pues se van creando estos mitos o estas realidades en los pensamientos colectivos, en los pensamientos milenarios de los pueblos, que hoy se concretan en una forma concreta, en dos planos, en un dibujo, en el que estamos viendo una realidad que solamente se puede expresar de esa manera y que simboliza pues la lucha de ese conjunto de personas y de esos pueblos que están localizados en ese lugar, porque además en este lugar también están dibujados los volcanes, como precisamente la expresión del pueblo, más bien el territorio somos nosotros, nosotras, nosotros somos el territorio. Y el agua es pues, nuestra vida. Y el agua que fluye y que emana por este dibujo, pues inunda la tierra y nos nutre. Entonces, pues esta es la imagen que yo les puedo comentar ahora. Pues muy bonita imagen que me hace pensar en un encuentro que tuve con una curandera de Hueyapan, era muy famosa, ya murió, la doña Modesta La Habana, que en algún momento me recibió en su casa con maravillosa hospitalidad. Y me acuerdo que hablando del agua, ella decía que en el náhuatl había 50 maneras diferentes de decir el agua. Era muy diferente el agua del río al agua que cae como rocío, al agua que es lluvia, al agua que está congelada, en fin, al agua de la mujer, al agua del... había como 50 maneras diferentes de nombrarla, según ella, en el náhuatl. Ella me lo dijo. Y también quiero comentar
por ejemplo, ahí menciona Jean Robert la energía, ¿no? Como y menciona como terapias New Age, ¿no? Que se habla mucho de la energía, ¿no? Díganmelo a mí, que estoy en el Dragón de Jade, ¿no? Entonces, quiero comentar, por ejemplo, el concepto de chi, ¿no? Que es muy interesante para los chinos. Energía, chi no es nada más energía física corporal, sino es también presencia, es atención, es intención, es emisión, es manera desde el punto de vista chino, el ser humano es como un árbol que recoge la luz. Entonces, es complejo, ¿no? Cuando uno pierde, se tecnifica, se desencarna tu relación poética de habitar el mundo, de ver un modo vernáculo de habitar, ¿no? Como vivos frente a otros, pues es difícil de explicar un concepto como el chi desde un punto de vista occidental, es imposible. Entonces, bueno, pues ese es mi comentario a esto que estoy leyendo. ¿Alguien más que quiera comentar? Pues ¿Nadie levanta la mano? ¿Silvia? yo nada más quería puntualizar en lo que hemos leído, que es un poco el trayecto que emprendió Iván con su forma alternativa a la universidad, porque si ven, aquí vuelve una vez y otra vez Jan a hablar del método de Illich de aprendizaje, leyendo, haciendo un libro completo en alemán que se leyó, que fue solo leído y que de allí Uwe Bergson sacó todo lo que lo transformó en un libro y el libro se vendió. O sea, toda esa lucha digamos, que es lo que estamos revisando en el seminario, toda esa trayectoria de Illich y Jan de recuperar de la modernidad occidental y de tratar de revivir esas etapas en donde se hablaba encarnado, con labios encarnados, se vivía en las palabras, había toda esta, digamos, esta incrustación en la realidad encarnada, que es eso que lo dice este prefacio y lo dicen los textos de Illich de una forma y otra, o en el H2O, cómo la materia se vuelve, cómo el agua se vuelve materia, o cómo la materia es interpretada como el agua, como el H2O, insípida, insabora, o sea, en cada uno de estos textos que va revisando Jan aquí muy rápidamente y sintéticamente, porque es el prefacio a las obras reunidas de Iván Illich, cómo él elige aquella cualidad de encarnación que hemos perdido en todos los niveles, en la vida, en el habla, en cómo pensamos, en cómo escribimos, en cómo hablamos, en qué comemos, en cómo nos comportamos unos con otros. Todo eso se ha ido perdiendo con la modernidad occidental. Y estas pérdidas muchas veces no las percibimos. Entonces la tarea, yo creo que una de las tareas más importantes del pensamiento illichiano y del pensamiento de Jean Robert ha sido recuperar o hacernos reconocer lo que hemos perdido de esa vitalidad y de esa encarnación
que enriquece a los humanos, enriquece nuestras relaciones con todos, con los demás. Entonces yo creo que aquí cuenta muy particularmente lo que hicieron el Poodle, que era el Poodle, que eran diversos proyectos, lo que hizo Barbara Duden en Bremen. Todo esto lo describe Jan en el prefacio a las obras de Iván Illich, pero es un prefacio que no se queda con Iván Illich y su pensamiento. Es típico que no es un prefacio de una obra de un intelectual abstracto, de un teólogo desencarnado. Es la obra de un teólogo encarnado que todo lo que hizo en su vida Iván y todo lo que pensó, y lo que pensó Jean Robert también, todo estuvo vinculado con esta forma de vivir en la carne y de que en cierto sentido también es un mensaje del Evangelio. Y es de esa forma como el teólogo Iván Illich es en realidad una forma de ser teólogo católico o teólogo cristiano más bien. Entonces yo creo que Jan muy cuidadosamente recupera no solo el pensamiento de Iván Illich, sino toda la trayectoria que hizo en sus 20, 30 años itinerante, como filósofo itinerante, después de dejar de ser el monseñor famoso del Sido. ¿Qué hizo esos 20 años que la historia contemporánea ha borrado? Y eso es lo que Jan y yo creo, yo y toda la gente que seguimos con el pensamiento de Iván Illich, queremos que se recupere la grandeza y los aportes que esos 20 años posteriores al SIDO, que no fueron famosos, que no fue reconocido en todo el mundo, que creyeron que ya se había desaparecido en todas partes, qué proceso profundo, humanista, hizo Iván con todas estas gentes con las que trabajó. Uwe Perkins, Jean Robert, Barbara Duden, Cilia Smerky, Sayei y Samuel, todos ellos fueron esta escuela que creó Iván sin que él la creara. O sea, él en conversación, por eso siempre fue conversando, que hizo libros y que hizo críticas y que hizo proyectos, todo en conversación interpersonal y profunda con toda esta gente que trabajó a su lado todos estos años. Yo creo que esa es una cosa muy importante de este prefacio, Sí, que aporta esa parte de Iván que se ha quedado oculta, que se ha quedado desconocida. ¿Decías algo, Héctor? sí, Silvia, que me parece maravilloso este fragmento por el papel que le da a la mesa, a la comensalidad, al Exacto. espagueti, a Sí. esa proximidad humana del cual en una mesa, en la conversación, en la tertulia, surgieron líneas de investigación y además menciona Jean Robert, ¿no? A un arabista, a un musicólogo, a un especialista en historia genética, o sea, esa transdisciplina que no es una reunión de especialistas, sino que están conversando. Y eso también recuerdo la entrevista que le hizo David Cayley a Iván Illich, en el que Iván menciona la importancia de la hospitalidad, del umbral de intimidad que había en esa potencia convivial de una conversación alrededor de una mesa, como una fuente inagotable de conocimiento.
Entonces, bueno, a mí me encanta esta parte del fragmento. ¿Verdad? Y Sí, yo despacio. también pienso que es muy importante recuperar eso porque es la parte, como ya lo dije, es esos años de Iván que todo el mundo cree que se desapareció. Que muchos franceses hoy en día retoman solo la obra de los años del Sidor. Y todo lo que hizo después se borró o lo borraron o no lo toman en cuenta porque ya son mentalidades occidentales modernas que no reconocen ese otro como universo, constelación de valores de convivencialidad en las que Iván vivió. Pues qué inspirador. ¿Qué tal si continuamos la lectura? Vamos a pedirle a Fernando Villanueva que lea por medio de la reducción. ¿Quieres? O si quieres, yo sigo. Ay, ahí ya estás esperando. No está prendido No, el no se escucha. micrófono de Fernando. Fernando, ¿estás leyendo? Porque no te Sí, escuchamos. pero no está prendido su micrófono. No está prendido tu micrófono. Entonces, bueno, no te escuchamos, Fernando. Que siga Enrique, por favor. Bien. Por medio de la reducción fenomenológica, estos filósofos ponían entre paréntesis todas las ideas recibidas con el fin de contemplar los fenómenos, por ejemplo, un amanecer, como si fuera la primera vez. Esta reivindicación metodológica de la primacía de la percepción los condujo frecuentemente a declararse capaces de saltar a voluntad de un modo conceptual a un modo perceptual de conocimiento, de ser, como el profesor Joseph Cockayemans, gran comentador de Heidegger en Estados Unidos. Por la mañana, físico que conoce, entre comillas, el mundo hecho de átomos, de quarks y en la tarde, fenomenólogo, es decir, un pensador capaz de obtener el sentido de las cosas a partir de sus percepciones sensoriales. Semejante rayuela mental ya había conducido a Husserl, matemático y padre de la fenomenología moderna, a escribir un ensayo intitulado La Tierra no gira alrededor del Sol. El llamado illichiano de la relación proporcional entre el concepto y el percepto, más bien que de la primacía de la percepción, bebe, sin embargo, de otras fuentes distintas a las de la fenomenología contemporánea. Se funda en una comprensión de la encarnación del logos que resume la frase latina nihil potest esse in intellectu si non fuerat prius in sensu. Es decir, nada puede ser representación de la realidad en la cabeza que no haya sido primero percepción carnal. A partir del siglo XIX, la técnica engendra, primero, shows visuales, luego, otros simulacros sensoriales de entidades sin carne. Al proclamar la desnudez del emperador de las realidades virtuales, Illich trasciende la fenomenología. Constata una gran vuelta en la historia de la percepción de la realidad. A partir del siglo XVII, la relación proporcional entre el percepto y el concepto, que era fundadora del sentido de lo real, se debilita progresivamente. Para hablar de esta desaparición, dice, es necesario evacuar, como si se tratara de escombros, los desechos, los fragmentos, los foquitos y las esferas de la Navidad postmoderna. Dejarse seducir por la abdicación postmoderna de la realidad sería un suicidio ético. En este sentido, Illich se revela como un espíritu medieval que encalló en las playas del siglo XX y por 2 cortos años del siglo XXI. De ahí
su quemante actualidad, pues toda la cultura, entre comillas, occidental, toda la modernidad, incluso su autoproclamado después, entre comillas, toda la era de la instrumentalidad o de la tecnología, hasta su naufragio en la era de los sistemas, son impensables sin el precedente de modos de pensar y de percibir que lentamente tomaron vuelo en la segunda mitad del siglo XII alrededor de París. El regreso de Illich a París y a sus comunidades de murmuradores es el objeto de su último libro. En su opinión, el mejor. En el viñedo del texto. Estas comunidades estaban dedicadas al studium legendi, un arte de leer tan extraño a los estudios, entre comillas, modernos, como la causa finalis y la perfectio de la física medieval, lo son de la causa eficiente de los físicos contemporáneos o como la presencia medieval de los muertos lo es de su irrealidad moderna. Para los alumnos de Hugo de Saint Victor, de 1096 a 1141, cultivar el arte de leer significaba orientarse y aprender a moverse ágilmente en un cosmos espacio-temporal en el que cada persona, cada cosa, cada lugar debían primero comprenderse literalmente. Solo después la lectura podía revelarse como algo distinto. Primero la interpretación de los seres como signos unos de otros y luego un reconocimiento personal por el lector que tiene, él también, su lugar en el seno de ese orden que es un orden temporal. ¿Seguimos? Para ejercitar a sus alumnos en esas tres etapas de la lectura, Hugo los invitaba a construir en su memoria un arca moral y mística. El gran medievalista alemán Friedrich Olli mostró cómo esta arca influyó en los constructores de iglesias. Veamos cómo el propio Hugo lo describe en las tres dimensiones de esta arca. En las tres dimensiones de esta arca se obtiene toda la escritura divina. El arca moral es una arquitectura mental cuyas tres dimensiones, longitud, anchura y altura, corresponden a las tres etapas de la exégesis. Primero, la lectura literal. Después, la interpretación alegórica. Y finalmente, la tropología y la anagogía. La historia es la medida de la longitud del arca porque el orden del tiempo se encuentra en la sucesión de los acontecimientos. Cada uno de los pasos del que recorre el arca imaginaria en el sentido de su longitud, de este a oeste, es un acontecimiento histórico. Esta intuición es la que los constructores góticos, invirtiendo el sentido de la progresión, tradujeron en piedra y en espacios arquitectónicos. En la Catedral de Siena, por ejemplo, el fiel que camina de oeste a este hacia el altar posa literalmente los pies sobre la historia incrustada en los mosaicos del piso. En tanto primer movimiento de la exégesis, la paciente progresión según la longitud en la que el sentido literal de las cosas se revela a ras de suelo, incrusta la verdad de los hechos en el arca interior de la mente, recordando lo que de principio a fin se hizo, cuándo se hizo y por quién se hizo. La alegoría es la medida de la longitud del arca porque la reunión de los fieles se fortifica en la participación de los misterios de la fe. La alegoría es el más proxémico de los tropos o figuras de la retórica, lo que quiere decir dos cosas. Primero, que la alegoría establece una correspondencia entre dos realidades de aquí abajo, más que puentes entre el cielo y la tierra. Después, que al ser una figura de retórica de corto alcance implica más proximidad carnal que los otros tropos, como, por ejemplo, la metáfora.
la metonimia o el anacoluto. Mis vicisitudes pueden servir de alegoría más que de metáfora de las de mi prójimo. No es extraño entonces que para muchos autores medievales la longitud sea también el codo a codo de los creyentes en el transcurso de la comunión. Para Sicard de Cremont, la longitud es también la caridad que ofrece el regazo en Dios a los amigos y no odia a los enemigos. Latitudo caritas est que dilatato sinu mentis amicos in Deo et inimicos diligit propter Deum. Para Hugo, la latitud del arca es la dimensión en la que las cosas dicen lo que son unas para otras según la carne y en el orden temporal de la historia, la anagogía o relación de proporción entre las cosas y los seres semejantemente de aquí abajo. La altura del arca es la medida de la tropología, porque la belleza de las significaciones se aviva con la elevación de las virtudes. La tropología, conocimiento de las figuras de retórica llamadas tropos, es también el arte de la interpretación profunda de la escritura. En otros pasajes, la altura se compara con la anagogía, un movimiento que de las cosas más bajas nos lleva paso a paso a las más elevadas y luego, semejante a la luz, vuelve a descender de las cimas para iluminar las cosas de debajo de una manera nueva y permitir al lector reconocer su sitio en el orden temporal de los hechos históricos, en la interpretación de sus relaciones mutas y en la comprensión espiritual de su sentido. La palabra latina, anagogía, no es más que una alteración del término griego anagoge, que designa el acto de conducir y de conducir aún en sentido inverso. Los alemanes dicen también literalmente Zurückführung, y cuando los autores del siglo XIII buscaron un equivalente latino de anagoge, inventaron la palabra reductio, que hay que comprender también literalmente como reconducción, que no debe entenderse en su sentido moderno de reducción, humillado, de Ajax, Elul. Illich comenta, el studium legendi incita al lector a que lo invista todo en el ascenso por el escarpado camino que lleva a la sabiduría que parte del primer nivel del entrenamiento de la memoria, se eleva hasta la historia, a su interpretación por analogía entre acontecimientos de la historia y después a la anagogía, incorporación del lector en la historia que a partir de ese momento conoce. ¿Seguimos? Pues no sería Yo bueno. creo que es bueno parar aquí porque es muy, Ok, ahí ya cerró, ahí como que ya cerró la parte de la explicación de la pedagogía de Hugo, ¿no? Y ya viene con otro autor. Ya del viene, Studium exactamente. Legendi. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algún arquitecto entre los que estamos aquí? Sería maravilloso que nos pudiera comentar. Bueno, aquí se nota el arquitecto que es Jean Robert, ¿no? Y su amor a la arquitectura. Alicia, por favor. Sí, ya Rafael Mondragón nos platicó sobre, incluso hizo una descripción a partir de la catedral, pero a mí me estaba llamando muchísimo la atención de cómo Jan, pues obviamente no marcaba una postura de teólogo, pero sin embargo la deja ver, digo, no es que fuera teólogo, pero pues era un estudiante, un filósofo, un intelectual, más que intelectual, un místico, diría yo, para reconocer
ciertas palabras que él mencionaba, por ejemplo, prevaricador. Los espíritus, si vemos otra vez a la lectura de Hugo de San Víctor y todo el trabajo de Saint-Denis, donde hablaba sobre los ángeles, arcángeles, tronos, potestades y todo, en los estudios bíblicos marcaban cómo bajan los ángeles, pero también cómo sube, el hombre tiene que volver a subir, que es todo un estudio, pues, hebraico, podríamos decir. O sea, no quisiera mencionar tanto porque a lo mejor menciono de más y no es lo que quisiera decir ya, pero es todo un estudio de cómo los espíritus prevaricadores, o sea, los ángeles caídos, bajan, entran en una desencarnación y como si nos dijeran, en el mundo material a donde fueron lanzados, también tienen que desencarnarse. Entonces, por el otro lado, a través de esta catedral de Saint-Denis, nos vuelve a invitar con toda esa descripción de latitud, longitud, altitud, en fin, a retomar el pensamiento teológico de una reintegración con Dios, ¿no? Claro que no lo mencionaba así, ya era bastante, pues no le gusta entrar en esos términos precisamente por lo que decían, o sea, su pensamiento era más, no racional, pero no quería entrar en lo que no se puede escribir con palabras. Yo misma no lo podría describir con palabras, pero precisamente en Saint-Denis es un arca donde va la peregrinación del ser humano, pero el ser humano tiene que voltear hacia arriba y voltear hacia a esa elevación de conciencia que está marcada por la encarnación. ¿Y cómo la va a lograr? A través de no dejar que se desencarne. Y entonces, si vamos a un estudio de teología, pues eso es, o sea, los espíritus prevaricadores, que a mí me daba risa porque ya marcaba que los prevaricadores eran los que estaban contra la destrucción, precisamente del casino, con la destrucción del casino de la selva, ¿no? Entonces a mí me daba mucha risa porque los ponía en un nivel muy especial. Ellos no lo sabían, pero pues hasta les daba otro grado, ¿no? Otro estatus dentro de eso. Y y sí, bueno, yo creo que hay que retomar, y Javier lo decía un poco, la lectura de Jan Robert, que ya la hicimos y la hizo muy bien Rafael Mondragón y mostró cómo Saint-Denis, como, no sé, todo el simbolismo que hay atrás, que está marcado en esa lectura. O sea, ahí me quedaría porque habría que retomarla, ¿no? O sea, y bueno, pues no sé, cada vez estoy más maravillada a pesar de haber convivido tanto con Jan por esos 20 años y oírlo y todo. Al volverlo a leer, entiendo un poco más de su pensamiento. Gracias. Gracias, Alicia. Enrique, por favor, antes de que te vayas. Sí, fíjate que aquí me llamó la atención, me gustó muchísimo ver esta construcción de lo primero es el contacto, que tengas la percepción, ¿no? Y como, bueno, vi una parte que hasta parecería ser, se está adelantando a lo que ya fueron después los empiristas, los racionalistas con sus rollos, pero él está siendo muy empirista primeramente, o sea, tiene la experiencia. Pero de ahí pasa también a lo que es la alegoría y me gustó que ya no es solamente la alegoría como yo la he pensado, muy universalista, como cuando uno piensa, estaba leyendo otra vez un poquito, Melquiades tiene manos de gorrión, decía García Márquez en Cien años de soledad, ¿no? Y entonces, pues las manos de gorrión, que es un árbol inteligente que siempre tiene, bueno, es una alegoría, ¿no? De muy universal tal vez, pero aquí está hablando de una cosa que me pareció, wow. La alegoría que tiene cuando tú estás, o sea, cuando estás interpretando con otra persona que tienes enfrente y estás hablando de tu vida, de cómo tú viviste cierto momento de la vida y tú te dice, fíjate que yo lo tuve también de otra manera, de esta tal, y entonces la alegoría ya no es la alegoría con una cosa general, universal, sino con el otro que vivió también una vida que es, también es humana como la tuya, ¿no? Y entonces, todo entra, bueno, no sé, esto fortalece más toda
esta vivencia de estar en la presencia del otro, ¿sí? Ujú. Es lo que me pareció muy rescatable de esta metodología, que es más amplia, pero este punto, ¿no? No sé cómo veas. Sí, me tengo que ir ya casi, ¿eh? Muchas gracias. Vamos a seguir, ¿no? Tenemos todavía 20 minutos más, si les parece bien. Oye, Marcelo. quería hacerte una pregunta, Héctor. Y hacerte una sugerencia. Sí. Yo creo que esta parte ha sido tan rica con tanto contenido profundo que quizás sea bueno que mejor cerremos ahorita y que dejemos estas últimas para que podamos absorber bien, porque cuando pone uno tantas ideas y tantas, yo recomendaría incluso que volviéramos a leer esta última parte de la analogía, la diferencia entre uno y otro. Yo recomendaría para que de veras nos sirva de aprendizaje o de comprensión profunda. Silvia, estoy completamente de acuerdo contigo porque Javier ha sido una persona que ha estudiado profundamente específicamente esta parte. Entonces, su comentario yo creo que nos enriquecería mucho como poeta y Sí, como místico. sí. Entonces, eso que él nos puede dar mucha luz sobre este mismo pasaje que estamos leyendo. Sí. Yo Y creo que es bueno parar retornar, aquí. Ok. Yo también. Bueno. Pues muchísimas Gracias, gracias. muchas gracias a todos. Hasta muchas luego, gracias. gracias, Buenas Que buenas noches. tengan bonita noches, noche. igualmente, Bye. bye.